Bueno, les voy a hablar un poco de una de las temáticas que he venido trabajando en los últimos años, también parte de lo que es el trabajo de doctorado, que fue sobre el género tilancia. Bueno, este no fue el título del trabajo de doctorado, pero les vengo a hablar en general del género tilancia y parte de presentar los resultados de mi tesis de doctorado, que se titulaba diversidad y distribución geográfica del género tilancia en Veracruz. Originalmente era del centro del estado de Veracruz, porque las colectas y todo el trabajo de campo se delimitó o fue específicamente para la zona centro. Sin embargo, los resultados fueron tales que alcanzó para mejorar y actualizar la información conocida para todo el estado. Entonces, bueno, mi consejo particular durante el doctorado fue mi consejero, el doctor José Rodolfo García Nava, como director externo el doctor Miguel Cházaro, la doctora Heike Ribas como asesora, la doctora Mar Carmen Ibarra Moncada también como asesora y la doctora Verónica Domínguez Martínez. Bueno, el esquema de la tesis de doctorado llevaba 3 capítulos. Originalmente se pensaba meter alguno más, pero bueno, hubo algunos limitantes de tiempo. El capítulo 1 se llama Nuevos registros de híbridos naturales del género tilancia en el centro del estado de Veracruz. El 2, un estudio taxonómico de tilancia polistáquea en el centro del estado de Veracruz también, y la actualización del inventario florístico del estado de Veracruz. Fueron 3 capítulos para conformar la tesis. Y bueno, la familia Bromeliaceae es una familia pues, que ha sido muy trabajada, es un modelo ecológico, biológico muy utilizado también en muchas otras cuestiones de análisis de calidad del ambiente, etcétera, etcétera, lo comentaré un poco más, y tiene muchísima controversia y polémica taxonómica. También, bueno, por sí entre los sistemas de clasificación hay algunas controversias actuales, tanto por los cambios actuales por la biología molecular y otros más. Entonces, bueno, aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que está aquí al lado del asterisco al lado es como aparece en trópicos, por ejemplo, ¿no? O en The Plant List, y la de acá es como nos aparecería, por ejemplo, no sé, en Wikipedia, o incluso como yo lo aprendí cuando estudié la maestría y la licenciatura. Independientemente de cuál de los sistemas de clasificación sean correctos, lo importante es identificar cuál es la finalidad de usar estos, ¿no? Entonces, la manera en que yo lo aprendí en la maestría fue una manera un poco más práctica, que actualmente tal vez no corresponda con los sistemas de clasificación que se han vislumbrado a partir de los estudios moleculares, pero tiene un sentido práctico. Y entonces, en la cuestión de tratar de generar y actualizar los inventarios florísticos existentes, debemos pues dirigir un poco más hacia la cuestión práctica, ¿no? Que los sistemas de clasificación sean un poco prácticos por cuestiones temporales, ¿no? Lo ideal tal vez sería hacer estudios genéticos y morfológicos y demás de todos los grupos. Desafortunadamente no hay tiempo y recursos y demás, y lo que sí es que se está llevando a cabo una pérdida muy acelerada de la biodiversidad. Entonces tenemos que encontrar alternativas prácticas también, ¿no? También depende de los autores. Algunos autores dicen que van de 2.800, algunos hasta 3.500, pero en promedio es aceptado que se conocen 3.100 especies, esto según UTLE, divididas en 54 géneros. La familia se consideraba monofilética hasta hace como 4 años. Actualmente se ha tratado de dividir, algunas de las que antes se consideraban subfamilias se están proponiendo como familias nuevas, y ya se ha dividido. Originalmente desde Cronquist lo presenta dividido en 3 subfamilias, actualmente se proponen 5, ya esto, bueno, tiene que ver con cuestiones de estudios de distribución geográfica, nuevos registros fósiles y estudios moleculares que se están adecuando a los sistemas de clasificación. Las bromelias tienen varios caracteres diagnósticos que las hacen fácil de diferenciar. Uno de ellos son las escamas peltadas, también presentes en algunos otros grupos de monocotiledonias, pero todas las especies de Bromeliaceae van a presentar esta estructura. Específicamente para el género tilancia es muy importante las escamas peltadas, es un tipo de tricoma pluricelular que tiene varias funciones. En tilancia es muy importante porque tiene funciones vasculares también, aparte de protección, ya que las raíces en las tilancias son solamente para anclaje. Todo el sistema de absorción y captación de nutrientes y humedades a través de las escamas peltadas. A simple vista las vemos así como el peluchito, como que tiene el heno. En el microscopio pues son muy variables, hay algunas propuestas de clasificación taxonómica con base en la disposición, forma y tamaño de las escamas peltadas.
Lo que es muy interesante es la funcionalidad de estas, ¿no? Las escamas presentan una actividad electrostática, como la que presenta una pantalla de televisión celular, que hace que el polvo y las partículas suspendidas en el aire se fijen dentro de las escamas. Además, presentan una condición que, presentan temperatura generalmente 1 grado o menos abajo de la del ambiente, favoreciendo la condensación del agua, ¿no? Entonces esto ayuda a que puedan obtener sus alimentos o puedan nutrirse sin tener contacto con el sustrato, ¿no? Por eso podemos ver tilancias en los cables de luz, en las rejas, no tienen necesidad de ningún sustrato, toman todos sus nutrientes del aire, ¿no? Otro carácter diagnóstico también propio de la familia son la presencia de rafidios, que son estos cristales de oxalato, que pues los conocemos porque es lo que nos escalda la lengua cuando comemos piña, y lo tienen prácticamente todas las bromelias. Se dice, hay estudios sobre la funcionalidad de estos cristales para cuestiones de protección contra infección por hongos, por bacterias y demás, pero bueno, lo cierto es que tanto escamas petadas como cristales de oxalato, los rafidios, son los caracteres diagnósticos que vamos a encontrar en todas las bromelias. En cuanto a distribución geográfica, también esto los hace un grupo especialmente interesante para conocer y entender la biogeografía y la evolución biogeográfica en América. Pues podemos observar que tienen una distribución exactamente igual que las cactáceas, exclusiva de América, excepto de una especie. Lo mismo que en cactáceas, todas las cactáceas son exclusivas de América, excepto una especie, todas las bromelias son exclusivas de América, excepto una especie. Esta se encuentra ubicada en Sierra Leona, es Picaina feliciana, la especie que podemos encontrar fuera de América. De ahí en fuera todas las 3000 y tantas especies van a estar exclusivamente distribuidas en América. Algo interesante también dentro de la distribución geográfica, este mapa no lo marca, pero hay registros en las lagunas en Michigan y en parte de Canadá de Tilancios neoides, y es reconocida como una de las especies de angiosperma con mayor distribución geográfica del mundo, desde el límite con Canadá hasta la Patagonia, en lo que conocemos como heno, aquí en la región. Son plantas con muchísima importancia cultural, biológica, ecológica, económica, etc. Obviamente, pues la piña es el ejemplo clave. Veracruz es el primer productor nacional de piña, y bueno, realmente se producen muchas, tiene un ingreso importante económicamente hablando. Tiene un potencial ornamental y decorativo muy amplio que es muy poco explotado en México. Aquí pues la mayoría de la venta para ornamentales está dividida en dos partes: o es clandestina en los mercados o se enfoca en especies sudamericanas, brasileñas, de Costa Rica, limeñas, que se producen de manera masiva en los viveros, ¿no? Realmente son pocas las especies mexicanas que han entrado en sistemas de producción masivo. Hay algunos pequeños esfuerzos, esto es algo nuevo en México, para poder aprovechar estos recursos. Al igual que las cactáceas, su distribución geográfica es igual, y también no solo su distribución, sino su afición por los europeos que tengan afición por ellas, ¿no? En Europa son muy aficionados de las tilancias y de las bromelias, al igual que las cactáceas. O sea, nosotros no las vemos como con ese potencial, pero allá son plantas que tienen más o menos el mismo rango de valor económico y son muy coleccionadas. Un ejemplo del alto impacto o del gusto que tienen los europeos por las bromelias es, por ejemplo, que en Alemania solamente hay hay 30 asociaciones de aficionados a las bromelias, ¿sí? En México pues, no tenemos ni una, ¿no? Pero nada más en Alemania. Y al igual que las cactáceas, todas las asociaciones que están dispersas en Europa se reúnen de repente cuando va a florecer tal especie, van todos para allá. O sea, realmente hay un auge muy importante en Europa sobre las bromelias, especialmente tilancias. Y si uno pone el nombre de alguna tilancia bonita de estas mexicanas que la quiere comprar en internet, van a aparecer unas 10 o 20 páginas chinas que ya las están vendiendo, ¿no? Son muy pocas las especies que se venden de manera legal a través de un registro mediante el UPOP. Hay unas 12 especies de las conocidas para México que ya están registradas, obviamente por suizos, holandeses y otros países, variedades ornamentales de estas especies mexicanas registradas por ellos y ya para venta. Registrada por mexicanos me parece que hasta la fecha no hay ninguna todavía, en la UPOP por lo menos, pero bueno. Dentro del uso tradicional, este es un recurso que es aparte un elemento básico del paisaje mexicano, ¿no? En gran parte del país, especialmente en las zonas tropicales, las vemos por todos lados, ¿no? Todos los árboles están llenos y demás. Aquí es como una excepción, en Texcoco no hay muchas. Vemos el heno, tilancia recurvata también, y hay en Chapingo y en algunos lugares hay una tilancia lepidocépala. Pero bueno,
en gran parte del país son muy abundantes, entonces han sido muy utilizadas de diversas maneras, como forrajeras en gran parte de Puebla, Morelos. En temporadas de sequía se las dan de comer a las vacas, a los borregos, los centros se mantienen húmedos siempre, entonces guardan suficiente humedad. Muchas son utilizadas de manera medicinal. Ya hay algunos estudios fitoquímicos sobre propiedades para cuestiones respiratorias, por ejemplo de Tillandsia imperialis. Obviamente se utilizan muchas del grupo de las bromelioides para cuestiones de azúcar, ¿no? Como la piña y otros derivados de otras plantas cercanas, pues tienen mucha bromelaína, que es una enzima proteolítica que ayuda también a reducir el azúcar y la grasa en la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, para tratamientos de bajar de peso, control de colesterol, azúcar, están utilizadas. No solo la piña, sino también extractos de bromelaína obtenidos de otras plantas de la subfamilia Bromelioideae. Se utilizan mucho en tradiciones y ceremonias en diversas partes del país: Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, de diferentes maneras. Hablaré un poco más de esto. En algunos lugares también como fibras para lavar platos, como relleno para cojines, aquí dice, pues este heno se utiliza en varias regiones. Se elaboran bebidas de varias plantas, no solo, generalmente del grupo Bromelioideae, porque un carácter que diferencia a Bromelioideae es que sus frutos son bayas. Entonces muchas de estas bayas se utilizan para hacer bebidas y bueno, algunas para lavar, como para prender fogatas, etc. Cercos vivos, es uno muy importante. Las bromelioides tienen muchas espinas, los llaman cardones también, como otras especies espinosas, y los utilizan en gran parte de las zonas tropicales para hacer linderos y delimitar terrenos. Uno de los potenciales menos explotados y más, de los mayores potencialmente aprovechables es el ornamental. Es un grupo que tiene una gran diversidad de formas, colores y contrastes en sus colores. Esto es muy interesante. O sea, siempre presentan estos contrastes, rosado con gris, amarillo con rojo. Son plantas muy contrastantes, ¿no? Entonces tienen un gran potencial de aprovechamiento ornamental que no está siendo aprovechado de la manera correcta. También, no solo desde el punto de vista visual, hay plantas como estas del género Ectia que tienen un gran potencial adaptativo para zonas áridas o zonas templadas. Recordemos que estas plantas tropicales generalmente van a tener un mercado en el norte, ¿no? En las ciudades grandes. Entonces, desafortunadamente, especies muy tropicales como estas no se van a tener algunas complicaciones de adaptación, pero hay especies que resisten fuego y hielo y demás, como el caso de las ectias, entonces podrían ser bien aprovechadas. Como mágicos religiosos y ceremoniales, en gran parte del país se utilizan de manera masiva. En Veracruz y en Puebla se hacen estos arcos ceremoniales. Esta especie que se ve aquí en rojo es Tillandsia imperialis, una especie que está amenazada en la NOM 059. Este arco pues tiene pocas, ¿no? Hace tiempo se utilizaban muchísimo más bromelias. Cada vez se utilizan menos porque es más difícil hallarlas, entonces tienen que ir un poco más lejos y demás. Vamos a observar, todos conocen la cucharilla, la Silirium acrotiche, otra especie que también está en peligro. Y bueno, todo lo relacionado con estos arcos es toda una temática poco trabajada, muy interesante. Hay un trabajo de una antropóloga que habla sobre el ritual relacionado con la colecta de los elementos que conforman los arcos florales y toda la leyenda relacionada con esta tradición. Originalmente los totonacas venían de Veracruz a hacer tributo a los aztecas y en su recorrido recogían plantas con las que formaban estos arcos para entrar a la hora de dar el tributo. En el camino, saliendo de Veracruz, en las partes altas, se encontraba la Tillandsia imperialis. Más adelante, en el altiplano, bueno, en la Valle de Perote, en la Esperanza, encontraba la cucharilla. Llegando al Valle de México, armaban sus arcos y entraban con los arcos. Cuando llega la conquista, los españoles dicen: para que no pierdas tu tradición y algo muy bonito y demás. Recuerden también que los totonacas eran como aliados de los españoles, entonces había como, fue diferente ahí la conquista, no tan, bueno, no sé, un poco diferente aquí en Texcoco, por ejemplo. Sigue haciendo tus arcos, pero ahora lo vas a poner en la puerta de la iglesia, ¿no? Ya no tienes que ir allá a darle tributo a alguien que no estudió aquí estudió y demás. Entonces cada año se bajan miles y miles de Tillandsias, no solo imperiales, montecables y demás, porque se hacen muchísimas comunidades de Veracruz, en casi toda la Sierra de Zongolica, en la cuenca del río Cedeño, en la Sierra de Chiconquiaco, en la Sierra de Tontepec. En muchos lugares se utilizan estos arcos tradicionales. Y aquí entra una controversia que también, o sea, para ver todas las temáticas que se pueden tocar solamente hablar de bromelias, que es el contraste entre la NOM 059 y la Ley de Usos y Costumbres de Pueblos Indígenas, ¿no?
que permite que los indígenas sigan aprovechando este recurso por ser una tradición de ellos, a pesar de que está en peligro de extinción, ¿no? Entonces ahí hay un contraste. Sin embargo, no se han establecido producciones de esta planta, por ejemplo. Entonces, bueno, se está pues impactando fuerte a sus poblaciones. Aquí en el Estado de México, hacia Morelos y la zona del sur, allá por Chalma, se utilizan muchas tilancias también como parte de adornos en los nacimientos. Y bueno, en San Juan Chamula, en Chiapas, casi todo el tiempo el piso completo de la iglesia está cubierto de heno, y utilizan muchas tilancias también como flores pues de adorno para hacer tributo ahí. Entonces, y tiene más trasfondo cultural esto, ¿no? Todo un rollo de cuestiones de las mandas y cómo se desarrolla, hacen unos cantos y hacen ayuno para recoger las flores y la cucharilla. Tiene toda una cuestión muy interesante culturalmente, de la cual se pueden desprender muchos trabajos. Y hemos estado haciendo recopilaciones de varios arcos, ahorita empezamos con eso, en la Sierra de Zongolica, y hemos visto que utilizan por lo menos 3 especies de tilancia. Tilancia imperialis, multicaulis y punctulata son las más utilizadas. Bueno, la importancia ecológica es gigantesca también. Aquí se me borró la cita, esta foto obviamente son plantas que proveen polen y néctar a muchos animales, y también son un aporte muy importante dentro de la biomasa de los bosques y selvas tropicales. En algunos trabajos mencionan hasta el 30% en cafetales de sombra de biomasa aportada por epifitismo, que generalmente está dominado por bromelias del género Tillandsia. Muchas tienen estas estructuras tipo tanque, donde se almacena el agua, y esa agua pues sirve para los animales que cuando no tienen agua, no solo para los que se crían dentro del agua, animales que van a beber ahí también. Se han registrado más de 100 especies de artrópodos viviendo dentro de una Tillandsia grandis, algunos anfibios, reptiles, etc., ¿no? O plantas, dentro de estas plantas, de género Tricularia, muchas se han registrado dentro de Tillandsia. Esta es una planta carnívora acuática que también crece ahí. Y bueno, regula la temperatura dentro de los ecosistemas donde son tan abundantes también, y pues obviamente limpian también el aire, ¿no? Ya les comenté de que atrapan las partículas suspendidas, entonces también sirven para limpiar el aire, y ese es un carácter muy importante, son un elemento muy utilizado como indicador de calidad ambiental. Desde varios puntos de vista, ¿no? Hay especies que simplemente no pueden sobrevivir a cambios en la temperatura o en la contaminación, desaparecen. Esas serían indicadores de conservación, pero tenemos estas que están en todos lados, las vemos incluso en la Ciudad de México, Monterrey, cualquier ciudad, por más contaminada que esté, estas plantas sobreviven. Y como les comenté, su modo de alimentación, pues todas las partículas del aire quedan atoradas en las escamas y en su parte cuticular, en la parte epidérmica también. Entonces, muy sencillo, agarran la planta, la machacan, hacen espectrofotometría, y pueden determinar el grado de los componentes contaminantes del aire. Se ha utilizado mucho en Argentina como un indicador, y bueno, no solo la estructura, también el número de especies, el tipo de especies, y se puede ver la coloración de la planta y hacer el estudio químico también. Entonces son un indicador de calidad del aire excelente, muy poco aprovechado aquí en México. Bueno, 2/3 de las especies se dividen en 6 géneros. El género más grande es el género Tillandsia, y vemos otros géneros grandes: Pitcairnea, Brescia, Pmea, Puya y Guzmania, como los ejemplos de los demás. Y algo les comentaba que hace tiempo, cuando yo aprendí, lo habían dividido en 3 subfamilias y era muy sencillito diferenciarlas. Ahorita ya hay propuestas para hacer más subfamilias, pero bueno, lo dividen en 3: Pitcairneoide, Bromelioide y Tillandsioide. Pitcairneoide se caracteriza porque tiene semillas aladas, con un ala pequeña, parecida a los pinos, pero mucho más pequeña, son secas, el fruto es una cápsula, y siempre van a tener, bueno, esta puede tener bordes aserrados o puede tener bordes lisos, pero el carácter es que es una cápsula con semilla seca que tiene una ala. Este es muy interesante, ha sido muy poco trabajado, es más del 95% de las especies del género Pitcairnea, del género Erectia, son endémicas de México solamente. O sea, se conocen 2 especies para México. Pitcairnea presenta 75% de endemismo para México. Actualmente, antes dentro de Pitcairneoide estaba Puya, estas bromelias gigantes peruanas. Ya actualmente la sacaron, la separaron, pero bueno, en este esquema estaría aquí.
Si las separamos y agarramos el nuevo esquema, las pitcairnioides son prácticamente exclusivas de Mesoamérica y todas están aquí en México. Hay mucho problema taxonómico en este grupo, ya que son plantas dioicas, muchas ectes y muchas pitcairnias, entonces hay mucha mala determinación, que se determinan como diferentes especies, a veces en masculino y femenino. Algunas tienen dimorfismo sexual, otras no tienen dimorfismo sexual, entonces son muy poco trabajadas. Hace poco se hizo una tesis de doctorado aquí sobre las semillas de Ectia perotensis y se descubrió que resisten humedades, niveles de concentración de humedad muy críticos, que pocas especies podrían sobrevivir. Entonces esto nos habla de que tienen unas adaptaciones muy especiales, podrían ser un modelo ecológico para cuestiones adaptativas a climas extremos muy interesantes. Bueno, la otra es bromelioide, la que le da el nombre, donde tenemos la piña. Esta es también muy sencilla de diferenciar, todas las hojas van a tener el borde aserrado con piquitos y sus frutos son bayas, o bayas múltiples o bayas solas. Entonces la diferencia siempre va a ser el fruto, la semilla y el margen de la hoja. Entonces, en este esquema es muy sencillo. Aquí tenemos pues, géneros como Agmea, el género Bromelia y demás. Y bueno, la subfamilia Tilancioide, donde está obviamente el género Tilancia, es la subfamilia más grande y se caracteriza porque todas van a tener láminas lisas, jamás van a tener espinas en las márgenes de las hojas. Sus semillas, bueno, el fruto es una cápsula y las semillas van a tener un apéndice plumoso llamado coma. Uno de los centros de especiación y de diversificación del grupo es México. Ya estudios recientes, del 2012 para acá, han corroborado varias veces que estas plantas encuentran sus centros de diversificación en zonas neovolcánicas, como el eje neovolcánico, otra zona entre Colombia y Brasil, y son los puntos de especiación de este grupo. Es donde, entonces, esto nos habla también de que, pues, considerando la historia geológica de estos lugares, pues son plantas recientes, por decirlo de un modo, ¿no? O sea, actividad geológica en el eje neovolcánico ha habido hace 2000 años, por ejemplo en Veracruz, el volcancillo todavía hizo erupción hace 2000 años, y ahí encontramos algunos grupos endémicos y así. Entonces son plantas que están en pleno proceso de especiación, y es algo muy interesante, pero a la vez muy problemático desde el punto de vista taxonómico. Entonces, bueno, en México se conocen entre 23 géneros y 363 familias, depende del autor, varía un poco hacia arriba, hacia abajo. El espacio del estado con más es Oaxaca, después Chiapas, Guerrero, Veracruz, Jalisco y Puebla. El número de endemismos, Oaxaca es el primer lugar, seguido de Guerrero, Chiapas y Veracruz. En Veracruz se conocen 19 géneros y 94 especies, ya les comenté que es el principal productor de piña, produce el 65%, y después de las familias Orquídeas y Mirtaceae, es la familia con más endemismos en el estado de Veracruz. Se distribuyen en Veracruz en casi todos los ambientes, desde casi los 3000 metros o arriba de los 3000 metros hasta el nivel del mar. Aunque hay regiones donde no son muy abundantes, la encontramos en todos los ambientes y hay una gran diversidad por lo mismo. Entonces vemos desde las zonas secas hasta las zonas extremadamente húmedas, desde zonas frías a zonas extremadamente cálidas, y todos los tipos de clima y ambientes en Veracruz, prácticamente, excepto el páramo de altura, presentan tilancias. El género tilancia, desde que les voy a hablar, está hablando de bromelias, pues les comentaba, es el más amplio, tiene su centro de diversificación aquí, y pues es el más aprovechado regionalmente como ornamental. En Sudamérica se utilizan más otros géneros ornamentales como Brescia, Guzmania, Agmea, pero en México se utiliza más tilancia, tenemos muchas tilancias. En Europa son más cotizadas las tilancias que las agmeas, por ejemplo las brecias, porque esas plantas ya están muy difuminadas en los viveros, entonces son fáciles de conseguir, y ellos lo que buscan son cosas raras, entonces las tilancias pues son muy especiales para ellos. Es especialmente diverso en México, les comentaba el centro de diversificación, ya esto se ha corroborado por varios autores. Debemos saber y cuantificar el impacto que está teniendo el cambio en toda la cobertura vegetal y en todos los paisajes sobre este grupo. Y es un grupo que nos refleja muy bien ese cambio, porque como están en plena especiación, ellas están respondiendo al nivel en el que estamos cambiando el paisaje. Esa fue parte de los resultados que obtuvimos en el trabajo. Y ahorita mencionaré por qué. Y bueno, sabemos que los impactos vienen desde muchos lados, ¿no? Las poblaciones están siendo segmentadas, se están viendo presionadas a convivir juntas, algunas que antes no se tocaban, se está promoviendo mucho la hibridación entre ellas, la pérdida de polinizadores aumenta la potencial de hibridación, ya que hay más polinizadores generales y menos específicos,
Estas plantas pueden cambiar su fenología con tanta facilidad y sincronizarse con otras de diferentes especies, es algo muy interesante. Pero aparte pues tiene otros impactos, ¿no? El cambio en la temperatura, los cambios en la humedad del aire y todos estos factores generan modificaciones estructurales en estas plantas que, si no era de por sí ya complicado identificarlas, por ser muy diversas y estar recién especiadas, pues con todos los cambios que están sufriendo últimamente se vuelven más complejas. ¿Cómo yo decidí empezar a hacer este trabajo? Durante la maestría yo trabajé con el doctor Koch, en paz descanse, y trabajamos un listado florístico de la barranca de Monte Oscuro, un lugar muy diverso en el centro de Veracruz. Yo encontré muchísimas plantas de todo, identifiqué 638 plantas me parece, y había muchas tilancias. Y yo tenía 4 o 5 ejemplares que no podía identificar, y busqué todas las claves, toda la bibliografía, todas las imágenes y no los podía identificar. Yo sabía que eran híbridos, tenía la idea. Se los llevé al doctor Espejo y me dijo, es que esto no es algo normal. Entonces, como que identifiqué ese problema. Si yo estoy haciendo una colecta de plantas y estoy sacando ejemplares que no pueden ser identificados con las herramientas actuales, a otras personas les va a pasar. Y lo que me di cuenta yo, que llevo un par de años colectando en Veracruz, es que cada vez era más frecuente encontrar este tipo de eventos. Entonces, algo estaba pasando ahí y por eso decidí trabajar con esto para el doctorado. Bueno, como justificación, pues obviamente tenemos un área de alta biodiversidad y este es un elemento propio de esa alta biodiversidad, es el hotspot Mesoamérica. Bueno, esta es parte de esta teórica, sabemos que las plantas son un elemento básico para establecer las áreas de conservación ambiental, porque si no hay plantas no hay hongos, no hay animales, entonces se utilizan ¿qué factor de las plantas? El endemismo. Donde hay plantas endémicas hay muchas plantas de todo, entonces sí hay una correlación. Y pues este es un grupo endémico, es un grupo que está en la zona diversa, entonces tiene una buena justificación. Tiene una distribución restringida. Ya actualmente, perdón, 2014, se han establecido estas como las áreas de diversificación para el género Tillandsia y bueno, la subfamilia Tillandsioideae. Podemos observar que son áreas con actividad geológica aparentemente reciente. Solamente esta área rosada pues se mantiene un poco más, sin actividad más reciente. Pero bueno, es un grupo que ha sufrido diferentes eventos geológicos y se ha modificado mucho en los últimos años. Al igual que las orquídeas, se tienen registros de hace aproximadamente 100 millones de años de las primeras bromelias. Y es un grupo fascinante para el estudio evolutivo. Tiene muchas cualidades. Las bromelias consideradas más antiguas son las terrestres, como estas séquias que les comentaba, como la puya. Son plantas terrestres de zonas secas, muy adaptadas a la sequía y al congelamiento de la noche, que estaban expuestas en roca volcánica. Según las teorías más actuales, las primeras pitcairnioides estaban sobre la roca, entonces por eso desarrollaron, a pesar de estar en zonas tropicales, desarrollaron características xerófitas, porque estaban sobre piedra, entonces no tenían un sustrato que les proviera de humedad y tenían ellas que obtenerla, entonces formaron estas formas de tanque y las escamas pentadas para poder obtener nutrientes y poder pues, reservar su agua, ¿no? Con metabolismos CAM, la mayoría son C4 CAM, y bueno, posteriormente, al igual que las orquídeas, estas zonas volcánicas se pueblan por vegetación y se vuelven selvas. Al volverse selvas, estas plantas quedan sin luz, entonces hacen igual que las orquídeas. Bueno, es como, lo explico así de esa manera, no fue así, pero se suben a los árboles, ¿no? Igual que las orquídeas se subieron a los árboles otra vez y encontraron un ambiente al que ellas ya estaban adaptadas, un ambiente xerófilo, y pudieron competir contra esa selva. Entonces ese fue como su cambio. Sin embargo, hay algunas pleisiomorfias, ya que las más evolucionadas se volvieron a bajar de los árboles, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de evolución porque tiene esa problemática de la plesiomorfia, un carácter que retorna, que uno diría, bueno, las terrestres son más primitivas que las epífitas, pues no es cierto, porque las más evolucionadas vuelven a bajar. Lo mismo pasa con las orquídeas, las más primitivas se consideran terrestres, pero hay de las más evolucionadas que se volvieron a bajar. Entonces, desde el punto de adaptación, caracteres morfológicos, adaptativos, tiene un gran potencial de estudio este grupo. También esto, ya que están en los árboles, sabemos que el árbol le provee microclimas muy contrastantes,
desde la base del árbol a la parte de arriba la temperatura puede cambiar 5 o 10 grados, la humedad, etcétera, ¿no? Si están en sombra, si sí o no. Entonces la planta tiene un potencial adaptativo gigantesco para sobrevivir si el árbol se queda sin hojas, o si se llena de hojas y ya no hay luz, también tiene características especiales para sobrevivir. O sea, son plantas que están adaptadas a cualquier modificación, son muy, muy plásticas. Entonces, pues obviamente se iban a adaptar al cambio de uso de suelo también. Entonces, potreros, cafetales se vieron colonizados, exageradamente colonizados por este grupo de plantas. Dice que esto que les comentaba, algunas de las especies más influenciadas por acciones humanas, o sea, podemos observar el cambio, la expresión fenotípica depende de las condiciones ambientales, o sea, de un potrero, de un bosque, un cafetal, la planta cambia en su coloración, cambia en el número de sus escamas, se vuelven más peludas o no, etc. Tienen muchas adaptaciones. Y si eso no fuera suficientemente complejo taxonómicamente, forman híbridos naturales de manera muy recurrente. Y es algo que ya estaba documentado en la bibliografía, que forman híbridos naturales y que muchos de esos híbridos son fértiles. Y entonces eso pues, nos genera un montón de problemas taxonómicos, ¿no? Porque no podemos describir un híbrido, el híbrido va a tener características únicas y cada evento de hibridación va a generar una característica diferente. Entonces, pues sí, que generen tanta hibridación y que se crucen y hagan tantas cosas raras es un ejemplo, reflejo de su dinamismo ecológico, pero pues nos va a dar un problema taxonómico. ¿Qué especies tengo yo entonces? Si no puedo identificarlas con la bibliografía, si el especialista no puede identificarlas tampoco, o sea, ¿qué especies son? Y pues muchos han dicho, no, pues son nuevas especies, y están describiendo un montón de nuevas especies, y eso está generando más problemas también. Entonces, pero bueno, ya estaba dicho desde antes, tiene una taxonomía muy compleja. Algunas de las especies son prácticamente imposibles de identificar, porque pues ya es el híbrido del híbrido que se retrocruzó con uno de los parentales, se volvió a cruzar con el híbrido, etcétera, etcétera, como pasa con algunos cultivos, como el plátano, el trigo y demás, que ya no se puede ni siquiera rastrear el origen, ¿no? Porque ha sido tal la hibridación que se pierde. Además de eso, si no fuera suficiente, la mayoría de estas especies se describieron entre 1800, 1700, finales de 1700, y pues son unas pequeñas descripciones así, muy, muy someras, y los datos geográficos no ayudan de nada, no podemos rastrear las poblaciones originales, porque las etiquetas, por ejemplo, en Tillandsia fasciculata dice colectada de México, pues bueno, a otra colectada en el Pico de Orizaba. Hay una, no recuerdo cuál es, que dice colectada en México o Brasil. O sea, así está el ejemplar tipo, ¿no? Y entonces, si yo quisiera rastrear la población para ver si ese tipo cumple con las condiciones que me generalicen a la población, pues no puedo hacerlo, ¿no? Además, varios de estos ejemplares pues, se han perdido, algunas se hicieron con iconotipos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la información no es adecuada, eso es más que obvio, pues por las épocas en las que se registraron. Recuerden que mucho material se mandaba y allá se hacían las etiquetas, hay muchas que tienen errores también. Y bueno, como les comentaba, son especialmente frecuentes en el género Tillandsia, los híbridos, y pues su identificación se vuelve extremadamente difícil. La hibridación en Tillandsia es muy conocida por los productores ornamentales en Europa desde el siglo XVIII, o sea, desde que llegaron las primeras Tillandsias y bromelas ya las estaban hibridizando allá. Actualmente se tiene el registro en la Bromeliad Society Internacional de más de 12.000 variedades de híbridos ya registrados para su venta ornamental. A ver, México no tiene ni uno, obviamente. Todas son especies casi mexicanas, estas son especies mexicanas que ya pues, les ponen su nombre y los registran, ¿no? Hay varias opciones para registrar estos híbridos, pero poco se sabe de los híbridos naturales. O sea, sabemos que se pueden hibridizar hasta intergenéricamente las bromelias, pero de manera natural hay muy poco, solo en algunos trabajos se menciona. Probablemente sea un híbrido de tal y tal, así, es lo único que había sobre esto. Entonces, bueno, algunas de las preguntas es ¿cuántas especies de Tillandsia ocurren en Veracruz? Aquí era el centro, pero pues ya nos ampliamos a Veracruz, porque los resultados del centro prácticamente tenía todas las especies de Veracruz, solo faltaba unas 2 del sur y una del norte, entonces pues metimos todo. O sea, las especies que encontramos en el centro de Veracruz fueron mucho más de todas las especies conocidas para el estado de Veracruz, ¿no? Entonces pues ampliamos a Veracruz, por lo mismo. ¿Cómo diferencian los híbridos de los demás? Recuerden, yo trataba de establecer una técnica, algo práctico. Obviamente hay un montón de técnicas citogenéticas, moleculares y demás para ver la hibridación, pero desde la manera práctica, o sea, yo en campo, ¿cómo podría diferenciar un híbrido de otro? ¿O qué esperaría encontrar en cuestiones de hibridación?
y qué características ambientales o qué regiones es donde yo esperaría encontrar estos eventos de hibridación, que están determinando la ausencia o la presencia. Entonces, el objetivo general es compilar información en herbarios, bibliográfica y demás sobre tilancia. Se generan nuevos datos, hubo mucha exploración de campo, esto fue algo importante, y pues buscamos conocer la distribución geográfica y la diversidad del grupo en Veracruz. El centro del estado de Veracruz fue esta área de estudio, 55 municipios, más o menos abarca el 17%, 20% de la superficie del estado de Veracruz, y bueno, ahí realizamos diversas colectas. En trabajos paralelos hicimos algunas colectas en la región de la Sierra de Zongolica, Acuncingo y Maltrata, que se incorporan en la actualización del trabajo. Esto es para el capítulo 1 de los híbridos, pero bueno. Para la cuestión de la colecta, no, perdón, esta fue la evaluación y clasificación de la información espacial. Es algo interesante, la mayoría de las plantas en los herbarios en general en México, el gran porcentaje es de los años 70, de los años 80. Ninguna de estas tiene coordenadas, ¿no? Entonces no nos sirven para poderlas meter al programa de hacer como que la distribución o el análisis de la distribución real. Entonces se recopiló la información, se corroboró, porque muchos puntos, algunas tenían coordenadas, pero la coordenada caía en el Golfo de México, caía por otro lado. Entonces de la recopilación se corroboró cuál información era correcta, se clasificó en cuál podía ser utilizada y cuál no podía ser utilizada, se generó nueva información y se proyectó en una diversidad de mapas para analizar la distribución real y potencial de algunas especies. Hicimos esto, lo aplicamos para Tillandsia polystachya, la idea era aplicarlo para todas las especies, pero bueno, al inicio fue un poco ambicioso, realmente nos topamos con muchísimos problemas. Es un grupo, como pueden darse cuenta, muy complejo, tiene muchas complejidades. Entonces, bueno, lo hicimos con Tillandsia polystachya, es un complejo interesante. Se hicieron colectas y muestreos sistemáticos. Para esto, la determinación de los sitios a explorar, se hizo un análisis de los trabajos florísticos realizados en el estado de Veracruz, tesis, publicaciones y demás en todo el estado, para delimitar las áreas donde no había colectas o donde no había registros de bromelias y tillandsias, y enfocamos un poco más el esfuerzo de colecta en estas regiones. También para ampliar el esfuerzo de colecta en general, se ubicaron las poblaciones, se obtuvo datos in situ y se colectaron los ejemplares, ¿no? Algunas poblaciones se monitorearon para esperar floración. Y bueno, para lo de polystachya se hizo un análisis fenético, donde seleccionamos algunos caracteres, se codificaron otros y se hizo un análisis de componentes principales y un análisis de conglomerados para generar una propuesta de agrupamientos. Y bueno, ahí voy. Así el capítulo 1, en la hibridación, les comentaba, es un fenómeno recurrente, pero no hay nada de información sobre el proceso natural. Sabemos que la hibridación es uno de los mecanismos para la especiación, en algunos casos, pero también es un mecanismo para la extinción. Si una de los parentales es una especie muy endémica y el otro parental es una especie de amplia distribución, va a terminar por comerse la población grande de la pequeña. Y la introgresión de genes también genera problemas fuertes, ya todos sabemos algo de eso. Entonces, no solo o sea, tiene muchas implicaciones. La F1 va como se genera simpátricamente con los parentales, o sea, aquí uno de los requisitos para la hibridación es la simpatría, y como el F1 se genera simpátricamente y tiene vigor híbrido, va a competir con sus parentales y los va a vencer. Y pongo rápido las fotos. Algo interesante también de las tillandsias es que presentan quimerismo floral. O sea, es una cruza de Sheriana con polystachya, una tiene flor amarilla, la otra tiene flor blanca, o morada, una puede ser blanca o lila polystachya, y la otra es amarilla, y encontramos la mitad de la flor rosada y la mitad de la amarilla. Y es algo complejo porque los genes de expresión del color de las flores pues parece que se están duplicando, triplicando, ¿no? Para poder hacer este tipo de expresiones. Genéticamente debe haber unas implicaciones muy importantes. Bueno, hago en cada uno de las híbridos un cuadro comparativo entre los parentales, de los caracteres más determinantes que puedo observar en campo, entre parentales y el híbrido. Otro factor interesante que vi es la alta resistencia de estas plantas. Esta es una foto aquí, yo vivía aquí en Tejocote. Me traje mis plantas, mis tillandsias. Vino una helada en mayo de hace como 4 años, así en plena primavera. Todas mis tillandsias se murieron, excepto los híbridos. No se murieron los híbridos, ¿no? Pues obviamente tienen su vigor híbrido, todo lo que da. Y aparte, esta especie, que pareciera, pues bueno, es una mezcla de Verodensis con polystachya, me estuvo dando flores durante 6 meses. O sea, normalmente una de esas plantas florece un mes, mes y medio, no mucho.
seguía sacando espigas y seguía sacando espigas y sacaba 4 o 5 flores al mismo tiempo y seguía sacando y seguía sacando, y se hizo larguísima la espiga. Se me hizo algo muy curioso que no es normal de observar en las tilancias sin gamba. Entonces tiene muchas cualidades que podrían ser aprovechadas desde el punto de vista ornamental enormemente, ¿no? Te aguantan los climas que sean, te florecen muchísimo durante mucho tiempo, tienen una alta resistencia, entonces hay mucho potencial, ¿no? Tilancia con color paucifolia, bueno, esta es una de las especies que encontramos muchos individuos en una localidad, bajo las consideraciones de algunos doctores, como la doctora Ivonne Ramírez Morrillo, ya se podría considerar una nueva especie, si el evento recurre varias veces, ¿no? Pero bueno, eso ya depende como las consideraciones de cada quien. Tilancia con color streptófila, esta es una de mis plantas favoritas, o sea, aquí no se aprecia, pero es una planta realmente hermosa, o sea, tiene sus hojas circinadas, los colores de las espigas, las flores, es muy contrastante, es una planta muy bonita, pero esta es de las que genera híbridos estériles. Luego las flores, vemos aquí los estambres no están bien desarrollados, el polen no está bien desarrollado, tiene atrofia floral, pero presenta una forma muy bonita, ¿no? Que es muy buscada por los coleccionistas, es una forma bulbosa en la base, con estos circinos que parece como medusoide, colores medio metálicos en la espiga. Bueno, esta la encontré uno, fue un hallazgo muy interesante. Con color Ionantha, esta, como podemos observar, también la flor está atrofiada, ¿sí? Son de las que no pueden generar descendencia fértil. Tenemos aquí con color Juncia, la flor más atrofiada todavía, esta está un poco fea. Y Ionantha shediana, la planta hermosa que encontramos también en Cerro Gordo, también presenta aquí el mismo floral. Y algo bien interesante es que las flores miden 8 centímetros. Esta planta, cuando Tilancia Ionantha miden 5, máximo 6 centímetros, las más grandes, y shediana pues son de 3-4 centímetros. Era una flor gigante, ¿no? Y aparte con 2 colores, o sea, una planta con mucho potencial ornamental, muy peludita, o sea, tenía mucho potencial, tiene mucho potencial. Y parece ser que esta sí es funcionalmente fértil. Y bueno, Tilancia polistachya balbiciana, esta es otra especie, esta es la que más poblaciones encontramos, en un área de distribución de más o menos 10 kilómetros cuadrados. Encontramos muchos individuos de esta especie y esta es la única que estamos como considerando para manejar como nueva especie. Y bueno, también tiene gigantismo en la flor y pues una estructura color muy contrastantes. Tenemos aquí esta, que fue Tilancia brachicaulos híbrido con Ionantha, que la publica la doctora Ivonne Ramírez Morrillo con Carneval y Chan como Tilancia javacalensis. Hay por lo menos 14 tilancias publicadas en los últimos 20 años que corresponden con híbridos. El doctor Baker, que se dedica como que a depurar las listas, ya las, o sea, sí las acepta como especies, pero comenta que es un híbrido. O sea, no puedes decir que es una nueva especie si es realmente un híbrido. Hay una controversia ahí. Yo le escribí a la doctora, le comenté, yo encontré la misma planta, me dice, sí, ya la encontramos en Honduras, en Guatemala, no sé qué. Pero ¿qué consideración toma usted para decir que es una nueva especie en un híbrido? Bueno, ahí no coincidimos mucho. El chiste es que es una planta también muy bonita. Y este no es el único ejemplo, tenemos Tilancia maya, Tilancia maipati, otras tilancias, casi muchas de Yucatán, se publican como nueva especie cuando son híbridos. Entonces, ¿en qué momento deja de ser una cosa y otra, ¿no? Ella comenta que pues, el alimento recurrente, las semillas son fértiles, etcétera, etcétera, pero bueno, habría que revisar. Entonces fue el capítulo 1, lo de los híbridos. El capítulo 2, muy rápido, es un estudio taxonómico de esta especie Tilancia polistachya, que es una especie considerada como una de las más plásticas dentro del género Tilancia, tiene amplia distribución desde Florida hasta Chile, y bueno, en Veracruz es especialmente diversa. Aquí vemos algo sobre su nomenclatura, ha tenido muchas modificaciones, muchos sinónimos. Por ejemplo, había una que es Tilancia polistachya variedad álvida, y hoy en día es Tilancia variabilis, ¿no? O sea, decían que la que tenía flor blanca, hay una cosa muy compleja porque tiene flores blancas o moradas o intermedias, y también la planta puede ser muy variable. Las flores pueden ser blancas o moradas, puede ser la planta verde, a verde limón o verde oscuro, rojiza, toda roja, el escapo rojo, o sea, tiene mucha variabilidad. También el tamaño y la forma de las brácteas del escapo, de las brácteas florales, hay variación, ¿no? La dispersión de las espigas y demás. Entonces vemos algunas muy modificadas, como esta, que ya está, pues, no cumple
con el esquema básico, o sea, las guatemaltecas y centroamericanas son como muy rectas en su escapo, y aquí encontrábamos una variedad así como giradas y circuladas y demás. Y bueno, estos son algunos de los... se hizo un análisis de distribución real y potencial utilizando variables de WorldClim y algunas otras capas que recorté de INEGI también para hacerlo de la distribución real y potencial. Mediante el análisis se obtuvieron 75% de la variación en 6 grupos. Es un grupo, entonces había mucha variabilidad dentro de los grupos colectados, y estos fueron los caracteres que tienen más representatividad en los componentes. Todos están relacionados con la planta, el tamaño, diámetro, altura de la planta y el pedúnculo, o las brácteas del pedúnculo, o del escapo. Entonces, bueno, la relación cogenética fue de 65.65, que nos indica alta variabilidad, o sea, tiene como líneas hacia todos lados, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver sobre la dispersión. Vemos que algunos grupos parecieran estar migrando hacia algunos de los lados, y aquí es donde encontramos los individuos que se confunden fácilmente con las otras especies. O sea, aquí faltaría una dispersión de las otras especies para ver hacia dónde se acercan, tal vez. Y vemos que el grupo pues, no es cohesivo. Entonces hice un fenograma también. Aquí pusimos a las especies cercanas con las que son confundidas, como para hacer una comparación. Y aquí está Colistaquia. Y algunos grupos, o sea, los grupos que forman aquí el fenograma coinciden en gran parte con los presentados por los componentes principales. Sin embargo, no pudimos hacer alguna determinación de que ya hubiera un grupo separado, porque vemos que hay un flujo, ¿no? Hay un flujo hacia el centro de todos los grupos, entonces no hay como una separación, se proponen algunos pequeños grupos. Y bueno, eso fue en cuanto a la parte morfológica, morfométrica. La otra fue el análisis de distribución geográfica. Los puntos morados son colectas obtenidas en los herbarios y la bibliografía, y los azules son los que yo obtuve en campo. Con eso se hizo un análisis de distribución real y potencial con Maxent 3.0. Y bueno, aquí todos los puntos están obviamente en el centro de Veracruz. Algo interesante es que aquí metí 80 individuos. No metí los de herbario porque no sé si actualmente, o sea, algunos son muy viejos, algunos pueden estar mal. Entonces solamente utilizamos los caracteres generados por nosotros, porque son como los más confiables. Y al hacer el análisis de distribución real y potencial, las zonas, bueno, sin contar el viejo mundo, las zonas que presentan correspondencia climática son las zonas donde se conoce que se distribuye la especie. Entonces el modelo está representando correctamente la distribución de la especie. Se conoce desde Florida hasta Chile, y es la distribución que se conoce. Igual en México, la distribución conocida de la especie corresponde con las zonas rojizo. Entonces sí hubo una representatividad, o sea, las especies que crecen en esta zona del estado de Veracruz tienen una variabilidad ambiental tal que representa a la población mundial y a la población nacional. O sea, en Veracruz encontramos un buen gradiente climático ambiental para poder hacer este tipo de análisis. Y bueno, las variables que más influenciaron, pues obviamente tienen que ver con la temperatura y la humedad del aire, precipitación media anual, temperatura media anual y precipitación anual. Ya sabido que la temperatura y la precipitación son determinantes. Se determina que es un grupo altamente plástico, especialmente en Veracruz. Entonces, muchas de las formas que encontramos no corresponden con el ejemplar tipo, no corresponden con las descripciones encontradas en la bibliografía, y es un fenómeno también muy recurrente en Colistaquia. Si recuerdan hace rato, 3 de los híbridos encontrados eran de Colistaquia también. Y los caracteres utilizados en los sistemas de clasificación disponibles, porque también comparamos las diferentes descripciones de la bibliografía, qué caracteres se habían utilizado, no funcionan para identificar y diferenciarlas dentro de otras especies de Veracruz. Y bueno, el capítulo 3, ya con todo lo obtenido, paralelamente se había hecho un trabajo al inicio, antes de empezar el doctorado, donde generamos nuevos registros para el estado de Veracruz cuando hicimos exploración. Entonces, con esos nuevos registros, con los híbridos, se genera la actualización del listado a nivel estatal, en la que, bueno, antes de este estudio se conocían 42 especies de tilancia, 41 reportadas por Espejo en Flora de Veracruz, y una publicada por Cromer y Espejo y compañía, tilancia macropétala, en el 2010, dando un total de 42 especies para tilancia. Se examinaron pues, las especies en los herbarios, en bibliografía, etcétera, etcétera, fueron varios herbarios, y
Como resultado, se aumentó la diversidad conocida en más de 30%, con 4 nuevos registros y un redescubrimiento, esto lo menciono ahorita adelante, así como 9 registros de híbridos naturales, lo que aumenta la diversidad conocida de 42 a 55 especies para el género Tillandsia, o formas, estos son los híbridos, como ya se lo dije hace rato. Tenemos un artículo de prensa que es sobre los nuevos registros para bromeliácea. Se hizo una colaboración y encontramos varias especies que no estaban registradas para Veracruz. En una revisión del herbario Coru de Córdoba con el doctor Espejo se encontró una Pica ígnea Jantocalix para la costa norte, allí en Gutiérrez Zamora, y se hace el primer registro. Bueno, cuando estábamos haciendo esto todavía algunos consideraban esto como un género, Viridanta. El doctor Espejo presenta Viridanta como un género nuevo, actualmente se lo echaron para abajo, es un subgénero que de Tillandsia, ya les hablé de los subgéneros de Tillandsia, pero bueno, y es Tillandsia lepidocépala. O sea, ese subgénero, que de aquí lo tenemos en Texcoco, no estaba registrado para Veracruz. Y encontramos la presencia de Tillandsia prodigiosa, una planta que puede medir hasta 3 metros de grande. Pues hay mucha en la Sierra Zamónica, pero nadie la había registrado desde su colecta original en 1836. Entonces es un redescubrimiento de más de 100 y tantos años. Como no más había la colecta tipo, Espejo la menciona como dudosa, ya corroboramos su presencia. Esta es la lámina del artículo ya en proceso. Esta es Pica Jantocalix. Acá tenemos Tillandsia borgheo, que no estaba registrada. Tillandsia polita, variedad elongata, esta nos corroboró la identificación del doctor Espejo también. Tillandsia prodigiosa, Tillandsia roscioscapa y Tillandsia lepidocépala. La roscioscapa aparte es muy interesante porque encontramos, bueno, es todo un rollo aparte, se me está acabando el tiempo, pero es muy interesante por varias cuestiones. Una, encontramos híbridos de Tillandsia roscioscapa con Tillandsia fasciculata, pero una variedad fasciculata terrestre, que es algo nuevo que estamos trabajando. Otra es que este también es un redescubrimiento, aunque no tiene 160 y tantos años. Desde el 78 que se publica Tillandsia roscioscapa, en clases suculentas, siempre se consideró para Puebla, y la colecta es de Achichica, que es una zona que entre los años 70 y 80 tuvo un cambio de régimen político, que si era de Veracruz o si era de Puebla. Entonces, como quedó en Puebla, pero está en la línea entre Veracruz y Puebla, pero quedó del lado de Puebla, no la metieron a los listados de Veracruz y nunca se consideró para Veracruz. Pero ya encontramos varias localidades, una en La Gloria, ahí cerca de Perote, y otra en Acutzingo, y encontramos diferencias muy marcadas morfológicas entre las dos poblaciones, están totalmente aisladas, y esta tiene mucha cercanía con las fasciculatas con las que está conviviendo, ya que ella no convive con nada, entonces algo interesante, ¿no? Bueno, aquí está la lista ya actualizada. Los híbridos se pueden registrar en la Bromeliaceae Society Internacional de dos maneras, desde la normativa del Código Internacional de Nomenclatura Botánica, con un ejemplar tipo, descripción, etcétera, etcétera, como una especie nueva, o simplemente con una fotografía y una ficha. Ahí lo puedes registrar en esa página y queda registrado. Actualmente se tienen registrados 109 híbridos naturales, de los cuales solo 14 se conocen para México, dentro de todo el mundo. Y bueno, ya en Veracruz tenemos más de 14. Es porque no hay mucho trabajo de exploración en la cuestión campo. Y bueno, vemos la lista. Ahora, hay muchos trabajos que faltan. Este fue las avances de exploración de campo. Las zonas amarillas son las zonas donde, según la bibliografía, hay por lo menos una Tillandsia registrada. Las zonas rojas son donde hay una bibliografía y aparte nosotros generamos registros. Y las zonas azules son lugares donde no existía ningún registro. Es municipal, ¿no? La división no está representativa biogeográficamente hablando, pero vemos que en la Sierra de Zamónica había muchos huecos, ¿no? Y aquí hemos encontrado cosas bien interesantes. Como Ayacocuenta, pues no hay nada. Toda esta zona falta por explorar, aquí no se ha explorado nada. O sea, según la bibliografía, aquí no hay Tillandsias, ¿no? Pero pues, obviamente hay muchísimas. Entonces, y esto es algo que nos habla de los huecos en el estudio de la biodiversidad. Veracruz es el estado más colectado del país, más colectado de América, y aún seguimos encontrando cosas nuevas. Aquí Carlos acaba de escribir una gaba hace poco, se acaban de encontrar varias cosas nuevas, tenemos varias Tillandsias ahí que ya están. Este es otro trabajo que estamos tratando de desarrollar ahorita sobre el complejo Tillandsia fasciculata. En Flora de Veracruz, Adolfo Espejo menciona Tillandsia fasciculata como una especie para Veracruz. 8 años más tarde publica un artículo donde dice que Tillandsia fasciculata no existe en Veracruz, solo en Yucatán, que la de acá sería Ionopinata. Entonces, pero ahí hay una controversia porque
Hay muchas variedades en Veracruz. Tenemos la Tillandsia Boteri, que es endémica de Veracruz, y tenemos toda una variación de tilandsias. Vemos, esta es una Tillandsia fasciculata clásica, colectada en la sierra de Uchingo. Es igual que las oaxaqueñas, de donde viene el ejemplar tipo. Bueno, que decía México o Guatemala, así que vemos variedades así en Veracruz, en el centro de Veracruz, pero con modificaciones en los colores. Vemos algunas muy curvadas, otras muy delgadas y alargadas. Adolfo Espejo la divide en tres, Ionopinata, Grossospicata y la otra que no recuerdo cuál es. Y entonces, ¿cuáles de esas quedan en Veracruz? No se sabe, entonces hace falta hacer estos estudios sobre Tillandsia fasciculata, que es otro grupo muy interesante, con mucha variabilidad. Bueno, aquí por ejemplo, tanto poner cursivas, Carlos durante sus trabajos también encontró Tillandsia, bueno, lo que parece ser Tillandsia lacinifolia. Estas están por revisar. Tillandsia secacia ya tenemos 4 ejemplares del barrio colectados en Tuzamapa y en Coatepec, en Veracruz. Otro nuevo registro para Veracruz, es una planta pequeña de flor rosada muy bonita, como se puso la foto. Tillandsia lacinifolia es la única bromelia estrictamente de manglar, entonces parece que hay algunos ejemplares en Veracruz, falta ir a ver, a corroborar esto. Tillandsia magnusiana se consideraba dudosa también para Veracruz y ya la encontramos, ya encontramos varias poblaciones en la Sierra de Zongolica. Originalmente el doctor Alberto Badía, bueno, no es doctor, es médico, Alberto Badía había encontrado una por allá, nadie sabía bien dónde, como que no sabían bien exactamente la localidad, ya ubicamos muchísimas poblaciones. Tillandsia pringle es otro complejo, que es el complejo Utriculata, en el cual también pareciera haber 2 o 3 especies dentro de Veracruz, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que se están por trabajar. Entonces, falta todavía actualizar más el listado. Y pues ya, creo que eso era todo. Pues, muchas gracias por su atención.